¿Cómo está todo, Tatiana? Horrible, Majo, horrible. Chicos, está. de verdad, ¿qué vamos a hacer? Sí, está Hablando horrible. en serio, Tenemos chicos. una placa para ver cómo cerraba el dólar el día de hoy. Dólar récord 31.40. Oh, Maju. los quiero ver en El mesa. blue, Buena noticia, ¿eh? no, Bien, el blue. Barbie. Digamos que nos reímos y lo tomamos con humor para no vamos llorar. a llorar. 31.35 el dólar blue, el plazo fijo 32%, el euro 37.50. El riesgo país, atención, 692 puntos. Maju. No. Bueno, para eso trajimos un especialista porque nosotros acá ¿Qué va a pasar, más no? que llegar o no llegar no podemos decir. Está con nosotros Ismael Bermúdez, economista. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Ismael? ¿Cómo te va, Ismael Serrano, el amigo de Lío Pecolano? Bermúdez, clarito le dije, hola Ismael, Sí, Bermúdez. sí, llegó Ismael y le dijo, ¿cómo le va, Ismael Bermúdez? Y otro aplauso porque es lo único que se puede aplaudir de la economía Sí, hoy en bravo, Argentina. Ismael. Es verdad. La verdad que sí. Ismael, ¿qué hacemos, Ismael? ¿Qué hacemos? ¿Lloramos, nos vamos, sacamos la visa, el pasaporte? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? dólares, perdón, en ese orden. No. Ay, no. Para Ismael. entender. Digamos que Todo, ayer se conocieron números bastante dramáticos, ¿no? Sí, de la sí, economía. sí. ¿Podemos hacer arrancar con un repasito Sí, bueno, de eso? primero son datos oficiales del INDEC que la economía cayó 6,7%. La interanual. Sí, es un desplome. Sí. ¿Y Es ¿Con qué realmente- momento en la historia de la Ah, economía sí, sí. argentina Y tenés se puede que- comparar esa baja de la Y economía? tenés que ir a 10 años El atrás. 2008. La crisis caída de la mundial moneda. importante. 2008. Claro, que fue muy fuerte. Cayó el agro, muy fuerte, que Jo. también influenciado por Bueno, el tema que de ahí, claro. de la sequía. Cayó la industria, 7,5%. Cayó la construcción, cayó el consumo. Hay un único sector que creció. ¿Cuál? A ver. Los autos. El Las automóvil. tarifas. No. La El desocupación. campo. No, actividad económica. Actividad Ah, económica. actividad económica No, creció. el campo no, porque Sí. Bajó. el agro bajó por Petróleo, gas, Eh, energía. Los viajes, el del turismo. No, tampoco. el sector financiero. Ah, claro. Bueno, sí, claro. A nadie se le ocurrió. Cuatro. Capciosa y con trampa, ¿no? Así No, es. no. ¿Por Pará, qué lo por- digo? No, tiene enorme importancia. En un país Sí. donde la actividad productiva, Hmm. agro, industria, construcción, Se cae a inversión, pedazo. comercio, consumo, disminuye y aparece el sector que técnicamente el INDEC lo llama intermediación financiera, crece 4,6%, Algo está es mal. un mal indicador de la economía. Pero Ahora- ¿por qué sería un mal indicador? Y porque pasa lo siguiente, Nadie significa quiere que el invertir. segmento financiero está haciendo mucho movimiento económico, está teniendo grandes rendimientos, Está pedaleando grandes a lo ganancias, loco. y los que producen van para abajo. Y aquel que se dedica solamente a La plata la intermediar, sacás del a circuito. intermediar entre el depósito que él me da y yo banco que presto, ella que viene y compra dólares, etcétera, y yo recoloco, compro títulos, ese movimiento, etcétera. El otro día... Perdón, sin producir material para exportar, Exactamente. que es lo que nos da la posibilidad de que de tener dólares. Bueno, el segmento financiero no está en Este condiciones dólar de va a producir seguir nada, creciendo. sino Perdón, Tati, que es perdóname. movimiento financiero propiamente Claro. dicho. Ismael, vos esto lo viste y lo dijiste hace aproximadamente unos 2 años y medio atrás, más o menos, 2 años. A mediados ya del 2016, Ahora, si vos lo te viste... digo porque... Sí, Si vos, pero Sí. perdóname porque es una pregunta que me parece importante. Si vos lo viste, ¿cierto? Que no eras parte del gobierno, sos economista, si sabés que eso es un tipo que puede analizar el mundo macroeconómicamente, ¿por qué no lo vieron los asesores y o economistas y o tipos encargados de manejar la economía de te este voy, país? te voy a decir lo siguiente. Cuando yo decía esas cosas, porque veía la bicicleta financiera enorme, se estaba generando una masa financiera enorme con la bicicleta de las letras Con del los Banco Levax, Central, claro. etcétera, todo eso bastante conocido. Dije, cuidado, porque si esta tendencia continúa, nos vamos al bombo, nos vamos a la B. A pique. Muy bien. Lo único que recibí del lado oficial y de otros periodistas, inclusive con los cuales yo estaba trabajando, lo único que recibí fue puteadas, con Epa. perdón de la palabra. Sí. ¿Están así? Me Nadie criticaron, quería verlo. ¿Qué te me trataron dijeron, de me exagerado? me dijeron que era exagerado, que era pesimista, que era catastrofista, que vivía fuera Ahora, de la ahora, realidad, Ismael, etcétera. ¿a cuánto Yo va a estaba, llegar perdóname, este yo dólar? estaba tan tranquilo, estaba totalmente convencido y dije, lamentablemente, novedad. en algún momento
les voy a tener que pasar la factura a todos porque ya la experiencia argentina, no solamente la biblioteca, los libros lo marcan, sino que la experiencia argentina ya la habíamos vivido 3 o 4 veces. ¿O qué fue la plata dulce? Pero mirá, plata dulce, bicicleta financiera. El solo hecho que estemos hablando de un pedaleo financiero Ahora, Ismael, es una mala señal. Claro. En este contexto de recesión, ¿la recesión va a frenar a la inflación o vamos a un escenario en el que hay recesión más inflación? Porque los indicadores de lo que va a ser agosto hablan de que va a ser superior al 3,5 puntos, casi 4 puntos. De inflación, no, vamos a tener más inflación porque hay un fenómeno que es lo siguiente. ¿Y cuánto va a ser anual? Vamos a superar los 30. Anual 35. Ya piso 35. Piso 35. Sí, piso 35 de inflación promedio. La inflación de los pobres, que es la inflación de la canasta de pobreza, la canasta básica, que al INDEC le dio 34 en la medición que dio a conocer esta semana, 34 a julio. A fin de año posiblemente estemos en el 37. ¿Y por qué pueden 38? subir más los alimentos, sobre todo de la canasta básica? Espera, primero contesto el tema que él planteó. Y Tatiana, ahora, que también le preguntó lo del dólar. ¿Qué bueno, dólar pero, hay que esperar? Chicos, de a uno, es el profesor. Vamos de a uno Vamos porque de a si uno. no se el tema mezcla. de la inflación que es clave. El tema pasa lo siguiente. Nosotros tenemos una economía que está dolarizada y contratos dolarizados. Entonces, el primer elemento para que la gente lo pueda entender claramente es el caso combustibles. Estamos teniendo 2 aumentos por mes y en algunas provincias 3 aumentos por mes. De acá a fin de año vamos a seguir teniendo 2 aumentos por mes. O sea, todos va a los seguir meses. así. Lógico, ¿por qué motivo? Porque el combustible en la Argentina está vinculado al precio del petróleo y al O dólar. sea que si seguimos así, de 8 a 10 aumentos más hasta fin de año vamos a tener de nafta. No, depende, porque si se acelera la devaluación, si sube ¿Puede más ser rápido más? el dólar, mayor va a ser por el hecho de que está dolarizado. El gas, la electricidad, todas son contratos dolarizados. Claro. Entonces, a mayor subida del dólar, mayor transferencia hay. Claro. Lo que se llama el traspaso a precios es prácticamente directo, y entonces repercute en forma directa. A su vez, el combustible tiene un impacto sobre el que tiene el auto y tiene que ir a cargar la nafta, pero también es un costo de producción, claro. el Ahora, transporte. ¿cuál es el dólar transporte que tenemos que esperar? Porque habla de mayor subida del dólar. El dólar viene subiendo. ¿Cuál es el dólar? El dólar subió 70% ¿Cuál es el techo? en relación a diciembre. ¿Cuál es el problema que hay hoy? Hay gente que hoy está hablando de que necesitamos un dólar mucho más alto del que tenemos. No, el tema de que necesitamos, la palabra necesitamos no. El gran Aparte, pro- ¿de dónde sale eso? De los No, exportadores. ¿de dónde sale? Les conviene no, a ellos, No, obviamente. pero ¿de dónde sale estos pronósticos? El pronóstico tiene que ver, pero uno no puede fijar un valor efectivo. El hecho es el siguiente, la economía argentina no produce mercadería que permita vender al exterior y eso genere Claro, que dólares. entre, claro. Los únicos Sobre todo dólares. con valor agregado, salvo el campo. Sí, pero no importa, aunque no sea valor agregado, Sí. pero digamos, los dólares ¿de dónde viene? Del campo. Viene de los llamados dólares comerciales. Diferencia entre exportar e importar. Yo puedo estar exportando, pero si importo mucho más, al final, los dólares que el exportador, vamos a suponer yo soy el Banco Central, sí. viene él, exportó, me trae los dólares y yo le doy pesos. Viene ella, que es importadora, y me dice, yo necesito dólares porque tengo que pagar importaciones. Si lo que ella me demanda es mayor de lo que él me vende a mí, Claro. evidentemente Hay va a, algo que subir, no. va a subir el precio. A ese factor, que se fue agravado en la Argentina por el tema de la sequía y porque hubo un boom importador. No El controlado. 70% de los autos, y hubo un boom de venta de autos importado. ¿Está claro? Bien. Turismo, era más barato viajar al exterior que Claro, hacer que turismo hacer interno. interno. El turista Claro. que iba compraba dólares, Ismael, etcétera. O sea, venía cortito. él, venías vos, vendías dólares, venía él, me pedía dólares, venía ella, me pedía dólares por importaciones, La etcétera. gente quiere Esperá, verdes. y aparece otro personaje, que vamos a decir que es ella, con perdón que te Tatiana. ponga en ese personaje. ¿En qué personaje me va a poner? Miren Ismael, lo que le es pido esta por mujer. favor. No me No la sabía, arruinen. Entonces, sabía. El financista, el banquero. Ahí está, Exactamente. y sí. Que tiene- Bueno, No es ¿qué feo. tiene que ver con qué? Si me querés poner amigo en unos mangos, no hay problema. No, sí, yo viene y quiero dice, ser. yo tengo que girar los intereses de la deuda. Afuera. ¿Está claro? La deuda, ¿cuánto aumentó bajo este gobierno? 100.000 millones de dólares, más o menos.
Ay, no sé, ¿no? No, dígalo usted que es el que No, sabe, que me dan porque ganas de nosotros llorar, ya tenemos ¿no? un matete terrible. 130.000 Millones millones de de dólares aumentó lo que se llama la deuda pública. Ahora, Como esa deuda está en dólares, los intereses hay que pagar en un 70% están en dólares y lo que está en pesos se ajusta también por inflación. Entonces, Ismael, ¿qué es lo que sucede? El Banco Central esta semana dio a conocer lo que se llama el balance cambiario. ¿Qué es el balance cambiario? Es el movimiento de dólares entre un país y el exterior. Entonces, ahí está, entraron tantos dólares, se fueron tantos dólares. Muy bien, ¿cuál fue el balance? Se fueron 3.855 millones de dólares en el mes pasado, en un solo mes. ¿Por qué? Hubo poca liquidación de exportaciones, Claro. más aún agravado por la sequía, hubo que pagar intereses de la deuda, más de 1.000 millones se tuvieron que girar, y hubo fuga de capitales. ¿Cuánto es la fuga de capitales? Que estábamos hablando antes de comenzar el programa, porque él me preguntó. De enero, o sea, de diciembre, fin de diciembre, hasta ahora, hasta julio, 20.000 millones de dólares. Tremendo, hermoso, A ver, hermoso. Entonces, ¿qué pasa? en el- Esa demanda de dólares En el último y mes al creo que mismo 1 millón tiempo de no argentinos tenés compraron dólares, 1 millón. empezó a ser, ¿cómo? En el último mes creo que 1 millón de argentinos compraron dólares. No, decía la otra vez la estadística. el Banco Central dice 1.350.000 clientes compraron Compraron dólares. Mamá de... 250.000 más que el mes anterior, que a su vez eran 50.000 más que el mes anterior Sí. y que eran 150.000 más que antes. Ahora- o sea, cada vez más es Cada- la compra de dólares. Claro, la demanda. Ahora, Ismael, Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, como cualquier cosa, si acá hay 2 vasos y todos nosotros queremos tomar, No, imposible. nos vamos a atropellar Sí, no, va a ser por imposible. alcanzar el vaso Seguro. y bueno. Ismael, como para cerrar la idea, ¿a cuánto tenemos que esperar el dólar de acá a fin de año? Mira, no te puedo decir un valor. Pero va a seguir Un subiendo. estimativo, un Sí, estimativo. va- Bueno, ¿qué es lo peor que se viene? Va a seguir subiendo. Lo peor que se viene, a mí me parece lo siguiente. En materia social, Sí. el problema que hay es que tenemos una caída del salario Claro, el y tema una es caída de las sí, sí, jubilaciones es lo que uno enorme. ¿Por cobra, qué motivo? claro. Porque si vos tenés una inflación del 35 y a vos, en el mejor de los casos, te dieron un 20% de, Si de tuviste aumento suerte. de salario, por eso dije Con en el mejor suerte. de los En el casos. mejor de los casos. No hablando Con de la los inflación le gana el docentes, salario. los docentes están planchados. Entonces vos vas a perder Siguen de paro las 20 universidades. contra 35, perdés 15 puntos. Quiere decir que tu poder de compra se achicó. Entonces vas a poder comprar menos. Claro, menos. Al jubilado, en septiembre Imposible. viene el aumento. Computando el aumento, tiene 19,2 imposible. en un año. Inflación 35, perdió 12 puntos. Entonces, baja el consumo. Si baja el consumo, tenemos más recesión. No, En claro. primer lugar. Segundo lugar, ayer el INDEC dio a conocer el dato que la inflación de los pobres fue superior a la inflación promedio. ¿Por qué motivo? Porque aumentó muy fuerte los precios de los alimentos. Claro. Y la gente de menor recursos, si yo tengo poca plata, Mucho menos. voy a destinar mayor proporción de mi ingreso a Claro. comprar. Bueno, pero para Una cerrar locura. no voy a más hacer o menos, Bueno, Ismael, perdón, que es la pregunta sí. que nadie Bueno. puede responder, es para que se estudie por lo menos en Harvard, es cómo Sí. se hace para endeudarse en 130.000 millones de dólares y que la gente la pase cada vez peor. Sí, Algo que no tiene tremendo. No, respuesta, parece, para- Entonces, frente a tu pregunta, digamos, no hay una respuesta exacta. El gran tema va a depender de la evolución futura. Lógicamente, la tendencia hacia el aumento del dólar va a continuar. Lamentablemente es así. Cuando el gobierno lo fijó en 25, ¿se acuerdan que después dijo, bueno, lo estabilizamos Sí, en se 25? estabiliza ahí. Estábamos hablando. Zaraza. Ustedes calculan lo siguiente, el presupuesto nacional de este año se hizo con una hipótesis de dólar. O sea, Sí. yo digo, bueno, La pifiaron. pero ¿a cuánto estaba el dólar para este año en el presupuesto nacional? 22 creo. No, 22. 19. 19, 17. 18.70. Claro. Entonces vos calculás 18.70 y estamos en 31 y pico. 31,40 O sea, cerró hoy. la pifiaron. Tenían el arco ahí y la patearon. No, al contrario. Al Sí, revés, la terrible. tiraron Bueno, para arriba. Entonces es muy difícil. Lo que sí, la tendencia va a continuar. La inflación se va a poner mucho más Claro, va a severa. estar heavy, va a Y el estar otro jodido. problema que hay, para cerrar esto, tiene que ver con el contexto internacional, que eso es muy importante. Lamentablemente, cualquier problema que pasa en el mundo, hay un país que le pega más que nadie. La Bueno, Argentina. nosotros Argentina. estamos dolarizados. Entonces, ¿Turquía tiene problema? Entonces sube el dólar acá por efecto contagio. ¿Devalúa Brasil?
efecto contagio Está en bien, Argentina. sí. La semana próxima, los primeros días de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos dice Se que va va. a aumentar la Está tasa de bien. interés. Bueno, Ismael. Sí, dan ganas de muy volver a San claro, Paoli. lo vamos a volver a invitar el mes que viene para hagamos una apuesta a cuánto sube el dólar. No, porque es una... estamos jugando... No, es un juego perverso. Estamos un juego perdido. Jugamos en que nos perjudicamos Sí, todos sí. nosotros, Totalmente. lamentablemente. Gracias, Ismael, Ismael. un placer. Al contrario. Gracias. Ismael Bermúdez, economista visionario, amigo de la casa. Gracias, Ismael. Muchísimas gracias.